A pedido de la Cobra, lo decimos acá, here we go, Lisandro Martínez. Tras tanto tiempo de espera y por supuesto varios videos hablando de él, Lisandro Martínez llegó a la elite del fútbol mundial, a la Premier League, y por eso quería dedicarle un video analizando no solamente la gran preocupación que hay en Inglaterra acerca de su llegada, el porqué, y además de esto, si tiene o no un lugar en el 11 titular para Qatar 2022. Todavía parece ayer cuando me enojaba realmente con el cuerpo técnico de Scaloni por no convocar a uno de los jugadores que más me gustaban en aquel entonces, como es Lisandro Martínez. No lo entiendo, te juro, no lo entiendo. Es el defensor argentino, no solamente central, chicos, es el defensor argentino con más futuro y más proyección y más profesionalización y más todo lo que quieras. Claro, todos tienen un plan, y el del cuerpo técnico de Argentina era justamente esperar. A mí me gusta muchísimo Lisandro Martínez, creo que puede aportar mucho en la saga central. Esperaron, dejaron que hable, y cuando pudieron, obviamente, lo convocaron. Lamentablemente Scaloni no lo tiene en cuenta a Lisandro Martínez, al menos hasta ahora, y esto a mí me sorprende mucho porque no entiendo por qué no lo tiene en cuenta. Incluso antes de Cuti Romero, pero ahora llega a la elite y es necesario que hablemos de él, porque Licha Martínez tiene una hermosa historia de superación de alguna manera, siempre desde lo futbolístico, y porque encima lo necesitamos para Qatar. Es uno de los nombres más importantes que tiene el plantel de la selección. ¿Y qué necesitamos para empezar a hacer este video? Saber el por qué para muchos en Inglaterra este fichaje no es el ideal en algunos sentidos. Porque claro, se repite mucho en Inglaterra acerca de una situación que le ocurrió en Newell's. Solo disputó un encuentro y fue con derrota, fue un 2-0 contra Godoy Cruz. Una derrota de local, fue el debut de Lisandro Martínez. Pero hay un gol que Lisandro Martínez, según una entrevista a Ovación, nunca olvidó, y es el gol de cabeza que convierte Godoy Cruz en aquel partido. ¿Por qué nunca lo olvida? La altura, la pelota en el aire, la disputa aérea, estuvo presente desde el inicio de su carrera en todos los aspectos. Él, siendo ex integrante de la reserva campeona de Newell's y además un chico de 19 años, dijo en su momento a la Ovación de Rosario: hasta el día de hoy no me perdono ese gol. Él pierde la marca, deja, según él, una mala imagen en el equipo. Juan Manuel Diop luego no lo tendría en cuenta. Hay muchas versiones acerca de esto, varias personas, incluido Lisandro, aunque Lisandro no es contundente en esto, por eso vamos a separar. Hay mucha gente que dice que no lo tuvieron en cuenta en Newell's y lo descartaron por su altura. Juan Manuel Diop, el técnico de aquel entonces, dice: la altura no tuvo nada que ver, nunca se habló de la altura. Y Lisandro Martínez dice: no era del gusto y la preferencia del entrenador, lo entiendo, tal vez era algo que ver con la altura. O sea, no es contundente al respecto, pero bien sabemos el tema de lo que mide Lisandro tiene mucho que ver. 1.76, siempre estuvo presente este aspecto a la hora de analizar al defensor central argentino. Diop descarta esto que digo de la altura y justamente dice: o sea, mi intención no era descartarlo sino usarlo como lateral, pero él quería jugar como central. Hay que ver qué es cierto y qué no. Yo la verdad no le creo mucho, porque Lisandro Martínez termina por irse a Defensa y Justicia, no lo convence demasiado, y el técnico prefiere a un central de 1.92 de altura, Nehuen Paz. En ese tiempo posterior utiliza a Fontanini, Caligari y Teodoro Paredes. ¿Dónde está cada uno ahora? O sea, los reemplazantes de alguna manera de Lisandro Martínez, los centrales utilizados por el equipo luego de descartar a una de las últimas grandes joyas que tiene el conjunto. Bueno, Nehuen está en la U Católica de Chile, en este caso Fontanini en Atlético Rafaela, Caligari en Agropecuario y Paredes en Cumbaya de Ecuador. Lisandro Martínez se fue a Defensa y Justicia, creció, evolucionó como futbolista, mejoró obviamente en Ajax y en la selección argentina, y ahora pega el salto a la Premier League, al Manchester United. Pero hay preocupación por parte de muchos hinchas, y justamente es este tema de la altura. Daily Star, por ejemplo, habla acerca de esto y dice que los fanáticos del Manchester United en redes sociales reconocen no saber mucho de este jugador. La gran mayoría afirma no haberlo visto jugar, pero de todas maneras le preocupa el 1.76 de altura de Lisandro Martínez. Y una cosa, Lisandro no llega para jugar de otra cosa que no sea de central. Esto es información. Lisandro quiere jugar como defensor central. Ten Hag lo tiene en cuenta como defensor central, y ahora les voy a dar unos numeritos de por qué digo esto. Además de todo esto, The Athletic afirma que aunque hay alguna posibilidad de que llegue a jugar en el lateral izquierdo, lo que va a venir a hacer es ser el central izquierdo titular. No está barajada la idea de que sea 5. Lo aclaro porque hay muchos que piensan que Lisandro Martínez de repente es un mediocentro espectacular, y aunque puede llegar a serlo, nunca lo sabemos. Hasta el día de hoy jugó muy poco tiempo de mediocampista. Y aparte hay un detalle muy importante que tiene
tiene que ver con cómo lo hizo. Ahora vamos a hablar de eso. Y hago un parate muy importante porque te quiero invitar, por supuesto, a seguirme en diferentes redes sociales. Recordá que abajo en la descripción vas a encontrar todas las redes sociales y también Twitch, en donde estoy presente. Estamos haciendo directos 3 veces por semana. Estamos haciendo TikTok casi todos los días. Así que muy atentos a todo el contenido que venimos subiendo, porque vamos a crecer muchísimo de cara a Qatar y quiero que vos seas parte de esas comunidades. Así que te espero. Daily Mail, por ejemplo, también habla de la preocupación por la altura, pero da algunos datos que me parecen importantísimos para entender todo esto. En la temporada anterior, entre la liga inglesa y la holandesa, hay una diferencia obviamente, pero tengamos en cuenta algo. La liga holandesa promedia mayor cantidad de centros por partido que la liga inglesa. Este es un dato muy importante para lo que les voy a decir ahora. Ténganlo en cuenta, no hay mucha diferencia, creo que son 18 y 15, si no perdí el número, pero eran 18 centros promedio en Holanda, 15 promedio en Inglaterra. Este dato es muy importante, porque aunque hay diferencia entre ambas ligas, debemos saber que Maguire, que tiene 20 centímetros más de altura, ganó menos duelos aéreos la temporada pasada que Lisandro Martínez. Este dato que ofrece Daily Mail, a partir de un análisis que hicieron, me pareció espectacular, porque Lisandro Martínez completó 79 duelos aéreos ganados frente a los 75 de Maguire, que además tiene 20 centímetros más de altura. A veces lo importante no es la altura en sí mismo, sino la potencia de salto, tu ubicación, tu capacidad para estar en el momento justo y suplir esa falta de centímetros, por supuesto, con fortaleza física para sacar ventaja frente a tus rivales. Además, muchos de ustedes sé que recuerdan, Lisandro Martínez enfrentó a Haaland, que si algo es una mole física básicamente. O sea, es uno de los 9 más corpulentos que podemos encontrar en el panorama europeo y lo dominó todo el partido. O sea, realmente fue un dominio espectacular del central. Muy bien estuvo. Y además le pasó lo mismo con, por ejemplo, Darwin Núñez, otro centrodelantero muy interesante que junto a su compañero de saga lo dominaron perfectamente en ese Ajax Benfica. Además, Daily Mail da un datito muy interesante que me parece como para tener en cuenta. Lisandro Martínez enfrentó solamente 4 delanteros en la liga holandesa de más de 1,90 de altura y solamente le anotaron 2 goles a sus equipos a partir de lo que hicieron ellos. Y creo que uno de los 2 goles fue por abajo, o sea, fue al ras del suelo, o sea, no fue un duelo aéreo justamente. Entonces, en general, podemos ver que Lisandro Martínez, en diferentes aspectos, terminó por suplir ese déficit que puede llegar a tener, por supuesto, por una cuestión física, y que a él le afectó en un principio de su carrera, por supuesto, con todas las características positivas que tiene, porque si algo es un central espectacular, brillante. A mí me parece uno de los grandes centrales para la próxima Premier League. Cannavaro, por ejemplo, uno de los mejores en la posición en toda la historia, medía 1 centímetro más que Lisandro Martínez. Mascherano fue un gran central en uno de los mejores equipos de la historia y mide 1 centímetro menos que Lisandro. Pasarela, Puyol, Baresi, Perfumo, Ayala, todos centrales que están en 3 centímetros menos, 3 centímetros más alrededor. O sea, está muy cerca de la altura actual de Lisandro Martínez. Hoy Koundé, por ejemplo, que tiene 3 centímetros más de altura que Lisandro Martínez, está siendo muy requerido por diferentes equipos grandes de Europa. Lo repito, no es una cuestión de ese déficit, sino cómo suplís eso con fortaleza física, ubicación e inteligencia en la saga. Ten Hag confía en él. En 90 de 118 partidos disputados en Ajax, Lisandro Martínez lo jugó como central. O sea, va a ser central en el Manchester United de Ten Hag. Esto es, no te digo más, es más que una obviedad. Es información, es algo que ya se sabe. ¿Por qué decía lo del tema del mediocentro? Porque Lisandro Martínez en esos 118 partidos solamente disputó 22 como mediocentro. En todo fue para reemplazar un déficit que tenía el equipo, que no tenía en ese momento un 5 que pueda jugar en la posición y querían probar con Lisandro. El dato muy importante a tener en cuenta, Lisandro fue 5 en 22 partidos, sí, pero la gran mayoría fueron en su primera temporada. Después de esa primera temporada, como bien cuenta The Athletic, el medio que hizo un análisis espectacular sobre el nuevo fichaje del Manchester United, no volvió a jugar de 5. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el técnico sabe que lo mejor de Lisandro Martínez se da en la defensa, aunque puede llegar a jugar como 5, aunque puede ser una alternativa ideal en caso de que los diferentes jugadores que son naturalmente mediocentros no estén. Bueno, Lisandro Martínez puede suplirlos, pero él no es 5, tampoco es lateral. O sea, jugó 6 partidos como lateral izquierdo, pero al ser una posición más defensiva, tal vez pueda hacerlo en el Manchester United. O sea, tengo más confianza que va a ser en algún momento lateral izquierdo en el Manchester que 5. Además, The Athletic afirma que no solamente será el central izquierdo titular, sino que además Maguire va a ser su compañero de saga. En un movimiento interesante, porque Maguire generalmente juega por el lado izquierdo y ahora en el lado derecho va a cambiar su rol. ¿Por qué? Porque a partir de un análisis que hicieron, notaron algo que me pareció espectacular, y es que jugando de central izquierdo, en el caso de Maguire,
Maguire es más portador de la pelota que pasador. En cambio, cuando es central derecho, la pasa más. Y como Lisandro Martínez va a ser el central izquierdo, ahora Maguire va a tener que reconvertirse. Maguire, recordemos, fue afirmado por Ten Hag como el capitán del equipo. O sea, va a ser titular. En los primeros partidos al menos, por una cuestión física, por una cuestión de ir viendo a ver cómo rinde, va a ser la dupla central titular. ¿Cómo lo hará? Veremos. Pero por el momento está bueno aclarar eso. La llegada de Lisandro Martínez es para ser titular, para ser central izquierdo, y posiciona a Maguire en un lugar que él no jugó ni en Leicester, ni en el Manchester United, ni en la selección inglesa. Y cuando lo hizo fue muy poco tiempo. Lisandro Martínez va a jugar como central titular en Qatar 2022. La veo realmente complicada. Es muy importante tener en cuenta esto. Aunque Scaloni tardó su tiempo en convocarlo, y aunque Ayala hace muy poco tiempo dijo que seguramente triunfe en la Premier League o que tiene las condiciones necesarias para eso, bien sabemos, el tridente defensivo está muy bien armado. O sea, Dibu Martínez, Cuti Romero también, y es muy difícil romper eso. Es muy difícil que se pueda incorporar una saga con Cuti Romero y Lisandro Martínez, que recordemos, junto a Molina son tres amigazos. O sea, comparten concentración, se conocen hace tiempo, se llevan muy bien. Son, digamos, uno de esos mini grupitos que hay en la selección argentina que se llevan muy bien. Y justamente los tres podrían llegar a ser 3 de los 4 defensores titulares de la selección argentina post mundial. Pero de momento yo a Otamendi lo veo como titular. Scaloni lo ve así. Y si sigue con continuidad en Benfica, creo que no habrá dudas al respecto. Lisandro Martínez tiene complicado ser titular en Qatar. Aunque la lucha, por supuesto, será con Petzela para sumar minutos como suplente, para estar presente. Recordemos, 5 cambios, la posibilidad de que más jugadores entren. Este mundial, con esto de la lista de 26, nos permite dos cosas. Y con los cambios, los 5 cambios, nos permite dos cosas. Primero, llevar especialistas en penales, en diferentes situaciones. Y en segundo lugar, va a ser muy difícil que un equipo no termine por utilizar a todos sus jugadores, salvo obviamente los 3 arqueros, que puede ser que alguno no entre. Pero en general no va a pasar eso que puede llegar a pasar en alguna Copa del Mundo, que jugadores de campo terminan sin sumar un minuto en el mundial. En este caso creo que casi todos van a terminar jugando. Y Lisandro Martínez obviamente buscará sumar la mayor cantidad de minutos. Con todo eso terminamos el video del fichaje de Lisandro Martínez. A la tarde seguramente hagamos otro contenido de la selección argentina. Estén muy atentos a lo que se viene. Gracias por la banca y nos vemos en apenas unas horas con muchísimo más contenido.